Buenas noches con todos. Doctora Morín, el público presente, a través de agradecer a la DICOM por la oportunidad de moderar en esta oportunidad la ponencia de la doctora Cori Paredes Galvez, quien es médico del staff del departamento de abdomen y va a tratar el tema del tabaquismo y la relación con el cáncer gástrico y de tracto digestivo como parte de las actividades de la Escuela de Excelencia en el Control del Tabaco, y agradezco la oportunidad a la doctora Morín de poder participar en esta actividad. Sin más preámbulo, doctora, cuando usted esté disponible. Bueno, muchas Adelante, gracias por la presentación. Sí, buenas tardes por la presentación. Agradezco al doctor Amorín, coordinador general, por la invitación. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de tabaquismo, cáncer gástrico y del tracto gastrointestinal. Comenzamos diciendo que el cáncer es un problema de salud a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte en el mundo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, tanto a nivel del tracto respiratorio, del aparato digestivo y de las vías urinarias, siendo el 22% de estos pacientes o de estas muertes relacionadas al tabaco. Podemos atrevernos a decir que el cáncer es una enfermedad prevenible y potencialmente curable. En el mundo existen 1.3 billones de individuos que son fumadores activos y el tabaco mata aproximadamente 6 millones de personas al año, siendo el tabaquismo una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que enfrentar el mundo en los últimos 50 años. En el Perú, el consumo de tabaco tiene una prevalencia de aproximadamente 30%, siendo el 90% de estos consumidores haber iniciado el consumo del tabaco antes de los 20 años. El tema que vamos a desarrollar, tabaquismo y cáncer gástrico y de tracto gastrointestinal, ya ha sido demostrado y hay suficiente evidencia que el tabaco es la principal causa de problemas a nivel del tracto gastrointestinal, principalmente inflamatorios, y está muy relacionado al cáncer del aparato digestivo. Como principal agente vamos a tratar lo que es el cáncer gástrico. Para mencionar, el cáncer gástrico es el quinto cáncer más frecuente en el mundo, siendo la tercera causa de muerte por cáncer. La frecuencia o la incidencia de cáncer gástrico varía de acuerdo varía en el mundo, siendo Asia Oriental, China y Corea los países con mayor prevalencia de esta enfermedad, y en Latinoamérica podemos ver, como se ve acá en el esquema, en el mapa mundi, que tanto Chile, Perú, Ecuador, Colombia en Latinoamérica presentan incidencias altas de cáncer gástrico. Y en Centroamérica, uno de los países con mayor incidencia es Puerto Rico. Entonces podemos decir que el cáncer gástrico obedece a factores genéticos y principalmente factores ambientales. En el Perú, el cáncer gástrico es el tercer cáncer más frecuente en ambos sexos, siendo en los varones la segunda neoplasia más frecuente después del cáncer de próstata, y en el sexo femenino el tercer cáncer más frecuente después de lo que es cáncer de mama y el cuello uterino. La mortalidad, según los datos del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana publicados en el año 2010-2012, el cáncer gástrico es la principal causa de muertes tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino.
Entonces, ¿qué es el cáncer gástrico? Es una neoplasia maligna que afecta el estómago y principalmente está representado por el cáncer de origen epitelial, que representa el 95% de las neoplasias en este órgano y está representada por el adenocarcinoma. Lauren, en el año de 1965, hace una clasificación bastante interesante, una clasificación histológica con orientación epidemiológica que divide el cáncer gástrico en el de tipo intestinal, que es aquel que se presenta en zonas de alta incidencia de cáncer gástrico, que está principalmente relacionado a factores ambientales, que se presenta en pacientes mayores de 60 años, es decir, afecta más al sexo masculino, se caracteriza por ser diferenciado, por ubicarse en el antro, en las partes distales del estómago, y sobre todo porque está asociado a la presencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal, siendo el cáncer difuso más relacionado a condiciones genéticas. Se presenta, o la frecuencia es similar, tanto en regiones de alto y bajo riesgo. Se caracteriza por afectar a pacientes jóvenes, principalmente mujeres. Se caracteriza por ser indiferenciado, siendo el carcinoma pobremente diferenciado, o poco cohesivo, representado por las células en anillo de sello, el que mejor caracteriza esta patología. El cáncer gástrico, además de la clasificación histológica que vimos anteriormente, es importante clasificar en cáncer gástrico temprano o avanzado. Y esta clasificación se basa de acuerdo a la profundidad del compromiso a nivel de la pared, llamando cáncer gástrico temprano aquellas neoplasias que comprometen la mucosa o la submucosa independiente del estatus ganglionar. Es importante hacer esta clasificación en gástrico temprano o avanzado, porque vamos a ver que con un tratamiento adecuado tiene un efecto sobre la sobrevida de estos pacientes. Nosotros en el instituto, una vez que recibimos a los pacientes y evaluamos un paciente con cáncer gástrico, lo que hacemos es estadiar clínicamente al paciente y definir el tratamiento de acuerdo al estadio. Como vemos en este esquema publicado por la OJCC en la última edición, vemos que el tratamiento quirúrgico es el único o el principal tratamiento para esta neoplasia con potencial curativo y va orientado de acuerdo a la ubicación del tumor, y el estándar es realizar la gastrectomía, sea esta total o subtotal, con disección tanto del D1, que implican los ganglios de drenaje perigástricos, así como aquellos ganglios de la segunda estación. Como habíamos comentado antes, el tratamiento quirúrgico es potencialmente curativo y en estadios tempranos nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes sobrevidas mayores al 90% a 5 años. Y estas sobrevidas van bajando de acuerdo al avanzado del estadio, siendo muy pobre en estadios avanzados. En el instituto, el doctor Eloy Ruiz, en la publicación financiada por Concitec en el año 2005, en su libro titulado Cáncer gástrico, nos muestra datos de una revisión histórica de lo que es el cáncer gástrico en nuestra institución. Vemos que se han recopilado a los pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico del año 1950 a 1999, dándonos información sobre que efectivamente el adenocarcinoma es el más frecuente,
pero lamentablemente solo un 30% de los pacientes admitidos en el instituto pueden ser resecados. Y dentro de los pacientes resecados, tan solo un 10% o menos de un 10% corresponde a un cáncer gástrico temprano. Últimamente, el año pasado, ex médicos residentes del instituto, el doctor Paredes con el doctor García y el doctor Luna, hacen una publicación bastante interesante que nos muestran datos de los últimos años. ¿Y qué es lo que podemos observar en relación a lo que es el cáncer gástrico actualmente en el instituto? Vemos que efectivamente nuestra mayor población corresponde a pacientes menores de 70 años. El sexo masculino y el sexo femenino son prácticamente igualmente afectados, siendo la mayor frecuencia de presentación, de acuerdo a la ubicación del tumor, aquellas neoplasias que se encuentran en el tercio medio y distal del estómago. Y lo que nuevamente vemos es que la realidad es que solo un 15% de nuestros pacientes podemos catalogarlos como cáncer gástrico temprano. Entonces, en relación a esto, podemos decir que el desarrollo del cáncer gástrico está principalmente ligado a factores ambientales, como son la infección o la prevalencia de Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo, que ya ha sido catalogado como un carcinógeno de tipo 1, que en nuestra sociedad probablemente un 80% de la población esté infectada por el Helicobacter pylori, con la consecuente inflamación de la mucosa gástrica. Además, otros factores ambientales se han descrito que estarían relacionados al desarrollo del cáncer gástrico, es la alta ingesta de productos, sobre todo con alto contenido de sal y conservantes, y la pobre ingesta de frutas y verduras frescas. Un factor importante es el tabaco, que está directamente relacionado al cáncer gástrico, que vamos a tratar posteriormente. En el desarrollo del cáncer también influyen factores genéticos, estando asociado al desarrollo del cáncer gástrico el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, el del Li-Fraumeni y el cáncer gástrico difuso hereditario. ¿Qué podemos decir en relación al difuso hereditario? Que es una alteración autosómica dominante que representa menos del 10% en el desarrollo del cáncer gástrico en nuestro medio. ¿Cuál es la evolución del cáncer gástrico? El de tipo intestinal está principalmente relacionado a factores ambientales, como habíamos dicho, la alta ingesta de sales, la deficiencia de vitamina, los cuales, asociados a la infección del Helicobacter pylori, nos llevan al desarrollo de una gastritis crónica, que posteriormente desarrolla una gastritis atrófica, conllevando esta a metaplasia intestinal y la consecuente displasia. En el cáncer de tipo difuso, los factores que principalmente actúan son los factores genéticos, y la principal característica es que el cáncer gástrico difuso se desarrolla en ausencia de atrofia gástrica. ¿Qué es lo que debemos saber? En la historia natural del desarrollo del cáncer gástrico, existe un periodo formativo incipiente que va desde el nacimiento hasta los 40, 50 años, en el cual actúan principalmente los factores ambientales. Posteriormente,
una vez que se desarrolla el cáncer gástrico temprano, el tiempo de progresión de cáncer gástrico temprano a cáncer avanzado es de aproximadamente 34 meses, siendo el tiempo de replicación celular en estadios tempranos de 11.8 meses, y cuando estamos frente a un cáncer avanzado, el tiempo de replicación celular o duplicación celular es de 6.2 meses. Actualmente, en relación al tema del tabaco, existe evidencia sólida que muestra que el tabaco está asociado al riesgo incrementado de cáncer gástrico, siendo el riesgo relativo promedio en pacientes exfumadores de 1.2, es decir, si uno cesa el hábito del tabaco pasados los 10 años, podemos estar nuevamente en el riesgo relativo de la población general, y en fumadores el aumento del riesgo relativo de padecer cáncer gástrico es de 1.6 a 2.5. Increíblemente, el humo del tabaco contiene mínimo 70 sustancias cancerígenas, como son la nicotina, que es la principal sustancia química adictiva, además de compuestos fenólicos, aminas, alcaloides, increíblemente plomo, arsénico, amoníaco, uranio, que son sustancias cancerígenas que una vez que ingresan a nuestro organismo mediante el humo inhalado, pasan al flujo sanguíneo y estas sustancias llegan a cada célula de nuestro organismo. Una vez que llegan las células de nuestro organismo, condiciona un proceso inflamatorio crónico y además causa cambios estructurales a nivel de la célula, lo cual desarrolla o promueve el desarrollo neoplásico mediante la inducción de inestabilidad genómica y mutaciones. Otro efecto comprobado del tabaco es que induce a la incompetencia del pílore, y esto aumenta el reflujo del contenido duodenal al estómago, condicionando mayor inflamación e incluso aumenta el reflujo gastroesofágico, y como sabemos es una de las principales causas de metaplasia intestinal a nivel del esófago distal, y es la principal causa del esófago de Barrett, con la que desarrolla el adenocarcinoma del esófago distal, catalogado como el cáncer tipo 1 de la unión esófago-gástrica. Una vez que el humo del tabaco ingresa a nuestro organismo, el mecanismo por el cual induce la inflamación crónica es que el efecto de la disminución del flujo sanguíneo condiciona la respuesta inmune de la mucosa gastrointestinal, predisponiendo así a la infección bacteriana, sea esta por el Helicobacter pylori o incluso el virus del Epstein-Barr, que está relacionado a otro tipo de neoplasia. El cigarro, con sus metabolitos como son el benzopireno e incluso los radicales libres, una vez que llegan a la célula, inducen a la apoptosis y liberan radicales libres, los cuales dañan el epitelio, que es la primera línea de protección ante agentes tóxicos a nivel del tracto gastrointestinal, y además que la apoptosis altera la proliferación celular, produciendo daño en el epitelio. Además de condicionar la apoptosis, altera los niveles de factor de crecimiento epidérmico, lo cual inhibe la renovación celular a nivel de la mucosa, y como sabemos, este es un proceso activo y efectivo
de defensa a nivel del epitelio, consecuentemente altera la integridad de la mucosa y retrasa el proceso de cicatrización. Otro mecanismo mediante el cual el tabaco condiciona el desarrollo de cáncer a nivel del tracto intestinal es que la nicotina, una vez que ingresa al organismo, activa receptores de acetilcolina, de nicotina acetilcolina, los cuales estimulan la liberación del factor de crecimiento endotelial, por lo tanto, promueven la neovascularización y el crecimiento tumoral. Además, como ya sabemos, condiciona a la inflamación crónica con la liberación de citotoxinas proinflamatorias, como son las interleucinas. Un mecanismo bastante estudiado y relacionado principalmente al cáncer gástrico y al cáncer de páncreas es que estos compuestos carcinogénicos inducen a la formación de aductos de DNA. ¿Qué son los aductos de DNA? Son terminaciones de guanina mediante el cual los compuestos tóxicos, principalmente las nitrosaminas, interactúan con el DNA, los cuales alteran la función biológica, condicionando mutaciones y carcinogénesis. Estos sistemas de los aductos tienen, no sé cómo explicarlo, hay sistemas de reparación del ADN, que son llamados los NERDs. Una vez que entra el metabolito cancerígeno al organismo y este es procesado, activado, mientras con las diferentes enzimas que actúan a estos niveles, pueden inhibir la transformación o la introducción de estas sustancias carcinógenas hacia al ADN, consecuentemente controlan las mutaciones del cual esto deriva. En conclusión, el cáncer gástrico, como habíamos dicho, responde principalmente a factores ambientales. Podemos decir que es una enfermedad prevenible y potencialmente curable. La intención es prevenir y hacer una prevención tanto primaria y secundaria, porque es una enfermedad potencialmente curable en estadios tempranos. Por lo tanto, debemos promover factores protectores que consisten principalmente en la alimentación saludable. Debemos actuar frente a factores de riesgo. Lamentablemente, el saneamiento básico es algo que carece en nuestro país. Debemos hacer la erradicación de agentes infecciosos y principalmente estimular o incentivar el abandono del tabaquismo. Gracias. Quería hacer una pregunta a la doctora Morín, ¿le habla? Sí, doctor, buenas. ¿Qué tal? Primero agradecerle por la brillante exposición que ha establecido frente al tema científico de tabaquismo y cáncer de tracto digestivo, la verdad que muy científico. Felicitaciones. Quería preguntarle que usted hablaba sobre el aspecto entre las causas eventualmente ambientales para cáncer gástrico y tracto digestivo. Podría ser tabaco, pero ¿existe la sinergia, por ejemplo, cuando existe alguna otra patología asociada o simplemente es uno de los factores y segmentos de conducción para que haya carcinomatosis frente o mejor dicho, haya generación de cáncer frente al tabaco simplemente? ¿Cómo sería la sinergia? Y es una pregunta. Y la otra es, en gente joven que fuma de manera importante, ¿también puede generar cáncer gástrico de inmediato o tiene que pasar mucho tiempo para esta situación? Sí.
Muchas gracias por la pregunta, doctora Morín. La verdad es que he estado revisando el tema y efectivamente el cáncer gástrico es una sinergia de factores, ¿no? El hecho de que los jóvenes inicien tempranamente este hábito tan nocivo condiciona procesos inflamatorios crónicos sobre la mucosa gástrica, lo cual hace que perenice o la mucosa sea más colonizable por esta bacteria que es el Helicobacter pylori, y el daño de los otros factores, como son una inadecuada alimentación con alimentos con abundantes grasas o alimentos conservados, hagan que esta sinergia de factores condicionen al cáncer gástrico. Definitivamente los factores genéticos son muy importantes en el desarrollo del cáncer gástrico, y cuanto más joven sea el paciente, además de tener una predisposición genética, se sume los efectos adversos del tabaco, definitivamente van a condicionar el desarrollo de esta patología. Bien, doctora Paredes, sí, quiero resaltar la importancia, ¿no? de su exposición, que enfoca justamente los mecanismos fisiopatológicos, algo que es muy importante para poder comprender el impacto del tabaquismo en el cáncer gástrico. Pero quisiera un poco incidir en el tema de la interacción Helicobacter pylori y tabaco. ¿Qué podríamos ver? Porque mucha de nuestra población que tiene cáncer gástrico son personas que no tienen acceso a agua potable o una calidad de agua óptima. Y bueno, el peruano no es muy fumador, aunque usted nos ha hablado de cifras de 1 de cada 3 peruanos han consumido en algún momento de su vida tabaco, ¿no? Pero ¿cómo podemos llevar esta evidencia de la interacción tabaco y helicobacter en la realidad? ¿Cómo nuestros pacientes con frecuencia aducen ambos factores de riesgo? A ver, cuando hablamos de Helicobacter pylori, no quise incidir mucho en el tema debido a que no es el tema de presentación. Sin embargo, cuando estuve haciendo la presentación, me llamó la atención que el mecanismo por el cual el Helicobacter pylori daña la mucosa es prácticamente la misma que condiciona el tabaco sobre la mucosa. El fin es condicionar un proceso inflamatorio crónico. Si vemos en este slide, en el anterior, vamos a ver que el Helicobacter pylori, una vez que coloniza la mucosa gástrica, produce o media procesos inflamatorios mediante la activación de citoquinas. Incluso el Helicobacter pylori también es promotor de las mutaciones, de la alteración del ADN con la consecuencia de las mutaciones a este nivel y consecuentemente el desarrollo del cáncer gástrico. Si nosotros, que vivimos en una sociedad donde la manera en que manipulamos los alimentos, que conservamos los alimentos, siendo sociedades que culturalmente conservan los alimentos salados, probablemente este sea un factor de riesgo mayor para el desarrollo del cáncer gástrico. Hay una interacción de todos esos factores, y como, ¿no?, del humo del tabaco y el alcohol, cómo hacen sinergia también en la producción de cáncer. Ahora, otro de los puntos que también usted ha resaltado es el efecto sistémico, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? El efecto sistémico de todos los productos o todos los derivados del tabaco, y estos carcinógenos pueden actuar en cualquier órgano del cuerpo, y uno de ellos, pues, bueno, materia del tema de hoy es este. Yo quisiera aprovechar de hacer un comentario y una reflexión de quizá de parte de la doctora adicionalmente. En el tema del tabaquismo y cáncer de pulmón, a veces mucha gente fuma 3-4 décadas, 20 cigarrillos día, 20 packs al año,
deja de fumar y pasado 10 o 15 años después tiene cáncer de pulmón. Y eso que ha sido esfumado. Este fenómeno también ocurre en cáncer gástrico, doctora, que el paciente era fumador y el exfumador puede eventualmente tener el cáncer gástrico de tracto digestivo, o es simplemente mientras fuma y la acción directa contra las células y la inflamación. Bueno, por lo que he revisado, doctora Morín, el daño es totalmente reversible pasando los 10 años de que el paciente dejó de fumar. En el caso del cáncer de pulmón, veo que el tabaco es responsable de prácticamente 90% de los cánceres que se desarrollan sobre el pulmón, ¿no? En cambio, en el cáncer gástrico, este proceso inflamatorio crónico, que sería uno de los principales mecanismos de acción, una vez cesado el tabaquismo, se puede revertir, siempre y cuando, traigo el slide del mecanismo por el cual el Helicobacter pylori desarrolla el cáncer en la mucosa gástrica, siempre y cuando no se haya desarrollado la displasia, este efecto puede ser revertido con hábitos de vida saludables. Aquí tenemos en el chat. Bien. Pregunta Marcela Espinosa Rosales. Dice, si la gente está al lado del fumador, ¿en qué grado afecta o a qué grado es la consecuencia del cáncer gástrico? Y bueno, va en consonancia con la pregunta de Rosa Mujica. Dice, ¿a quién afecta más el cigarro, al fumador o al que está al lado? No hablan del fumador pasivo. Uy, por lo que he estado revisando, casi el 50% de los fumadores pasivos llegan a tener este tipo de alteraciones por el simple hecho de inhalar las sustancias tóxicas del tabaco. No sé si estoy equivocada, de repente el doctor Amorín tenga mayor información en relación a este tema. La relevancia en tabaco siempre es causa-efecto. Los pasivos y activos se suman en el efecto de la sustancia química que la doctora refirió, 70 cancerígenos que actúan a la vez, sea el pasivo o activo. Las partículas de materia y el humo que sale, expele, se convierten en elementos de segunda mano y eventualmente también el pasivo puede generar el cáncer, como la doctora ha dicho. Y eso se ve fuertemente en pulmón, porque el atrapamiento, obviamente, en el pulmón no solamente afecta, como la doctora dice, inflamación, sino también genera una serie de trastornos que son irreversibles, como enfisema, EPOC, fibrosis pulmonar, bronquitis, etc. Entonces, creo que el pasivo también tiene esos problemas inmediatos frente a cuando está al costado de un gran fumador. Ahora, otro punto también, ¿no? Es el hecho de que, cierto, el tema de la reunión es sobre cáncer. La doctora Paredes también ha mencionado, ¿no?, los efectos que hay sobre el reflujo gastroesofágico, el reflujo duodenogástrico, y eso a la larga también puede incrementar el riesgo, ¿no?, como también lo ha mencionado, del cáncer, los cánceres del esófago distal, el adenocarcinoma. Pero aprovechando los comentarios del doctor Amorín, quería preguntarle, doctor, ¿ha incrementado el consumo en los jóvenes en el cáncer gástrico? ¿Y esto está empezando a reflejarse en los cánceres del esófago medio o los epidermoides? El tabaquismo es fuertemente cancerígeno en el tracto aerodigestivo alto, laringe, tráquea, bronquios y también, obviamente, esófago, fundamentalmente. Como dijo la doctora, el cáncer epidermoide generalmente está fuertemente vinculado al tabaquismo, entre otras causas. Eso se ha visto en los chinos, por ejemplo, en el sudeste de China existe cantidad importante de cáncer de esófago en el mundo porque los chinos son fumadores, fuman como chino, como dice. Entonces, este es un factor epidemiológico predisponente para el cáncer que
tiene obviamente justificación cuando uno hace prevención. Deja de fumar, ya no hay cáncer de esófago. Se quita por lo menos este factor, el más importante probablemente. El otro aspecto es de que cuando lo que comentó el doctor Fernández, los adenocarcinomas que son propios del reflujo gastroesofágico generalmente también pueden estar asociados a la presencia de tabaquismo que te genera las nitrosaminas y todos los elementos que generan los adenocarcinomas que también exactamente los produce a nivel pulmonar. Este tema, las nitrosaminas son agente cancerígeno básicamente para el adenocarcinoma y pasa lo mismo en el tracto digestivo cuando hay un reflujo gastroesofágico junto con los químicos que afecta eventualmente a este nivel. Eso está ya comprobado y es una fuente de información científica en la cual en este grupo de participantes, eso sí hay que reafirmar que el tabaco efectivamente hace daño, no solamente por la carga de cancerígenos, sino que es que la gente fume un tiempo corto, sino que eventualmente con aquellos grandes fumadores. Los fumadores leves, diríamos, va a depender de la idiosincrasia, aspecto familiar o genético. Pero en general, los grandes fumadores, 20 cigarrillos a más, tienen mucha chance o predisposición para hacer todo tipo de cánceres. Y pueden tener cánceres múltiples, pueden tener primario pulmonar, primario esofágico, primario gástrico, independientemente. Todo está documentado respectivamente al efecto de tabaco y los cancerígenos y enfermedades consecutivas de tipo neoplasia maligna. Ese sería un dato importante que hablar en este foro. Bien, hay otra pregunta de parte de la audiencia. Tenemos aquí de Nicolasa González Flores. ¿Qué alimentos protegen la mucosa gástrica? Creo que lo que se quiere preguntar es si los hábitos alimentarios pueden contrarrestar, atenuar el efecto del tabaquismo en cuanto a cánceres del tracto gastrointestinal o cáncer gástrico. ¿Qué nos puede decir, doctora Paredes, por favor? ¿Sabes que teníais ese tiempo de forma? Hola, sí, en relación a la pregunta, más que contrarrestar los efectos del tabaco, ¿no? Una alimentación saludable va a contribuir en controlar el efecto sobre los tóxicos propios de los alimentos. Se recomienda la ingestión de verduras, frutas. Se dice que los antioxidantes que contienen estos alimentos pueden proteger la mucosa de los cambios inflamatorios y los cancerígenos ambientales, ¿no? Pero siempre recomendando el abandono, ¿no? de este hábito, ¿no? Es más que comer sano para evitar los efectos cancerígenos del tabaco, ambos factores suman en el desarrollo de esta enfermedad. Okay, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, Hugo Estrada escribe, dice, un edificio de 6 pisos donde el señor Hugo radica en el tercer piso, y en el tercer piso hay gente fumadora. Dice que el humo se acumula en el tragaluz e ingresa a su piso como un olor fuerte. Dice, ¿qué daño está haciendo este humo? Bueno, es básicamente al tema del fumador pasivo, ¿no? Que ya, no sé si algo más quiere añadir usted, doctora Paredes o doctora Morín. Yo comentaría, antes que la doctora, respecto al tema. Esto es materia de legislación. Cuando existe el humo de segunda mano y hay diferentes estratos de viviendas en un edificio, obviamente está regulado por el comité o el grupo que preside la directiva de los edificios de estar allanados al sistema, pero hay gente que son adictas y cuando uno está en el piso superior, infortunadamente tiene que convertirse en fumador pasivo con todos los efectos deleterios del tabaquismo, básicamente con los humos. Y esto, de alguna manera, ya no genera muchas veces lo que es necesariamente elementos cancerígenos fuertemente, comparativamente 10-1 con aquel que está cerca del fumador en un ambiente cerrado. Pero sí genera irritación de las mucosas, cuadros de espasmos bronquiales, irritación de la mucosa
aerodigestiva, etcétera, que de alguna manera, como dije al principio, hay gente que es fumador leve o leve pasivo y que hace cáncer. Eso depende de cada quien y del terreno de cancerización de las personas. O sea que eso siempre hay que tener en consideración, de que todos los efectos tóxicos que encierra para el tabaco también está incluido en ese tema que acaba de preguntar. Y otra de las cosas, ¿no? Bueno, que recuerdo mucho que ustedes nos enseñaban en el tema del radón también, ¿no? Y las construcciones en cemento, y esta interacción también podría afectar en espacios no ventilados. Muchas veces los departamentos no necesariamente son los más ventilados. Y podría comentarnos un poco de esta interacción que podría existir. Bueno, eso sería una pregunta dirigida de repente a mí. El doctor Fernández ha captado una cosa muy interesante, como yo había preguntado a la doctora, el tabaco, junto a qué otros factores de riesgo produce cáncer gástrico o trato digestivo. Pasa lo mismo, el radón de por sí solo ya se convierte en cancerígeno y asociado al tabaco es doblemente más. Y el radón está infortunadamente en todas las casas y departamentos más antiguos que hay. Si tú vives en Dice y vives en una casa que tiene 30, 40 años, la concentración de radón va a ser mucho más de que aquella casa recientemente inaugurada en Jesús María, eventualmente, porque las grietas que hay debajo en la parte geográfica de la Tierra hace que el radón siga emitiendo mayor cantidad de gas que es inerte, no se ve, no huele, pero se convierte en cancerígeno y mucho más potente cuando se alía al tabaco, humo de tabaco de segunda mano, en esposas, hijos, etcétera, que son fumadores pasivos. Obviamente el potencial de agresión es mucho mayor. Muchas gracias, doctora Morín. Sí, justo era la... Sí, además que el efecto cancerígeno del tabaco está relacionado a la dosis y el tiempo de exposición al tabaco, ¿no? Dice, una pregunta interesante también, una pregunta interesante de Rosa Mujica nos pregunta, dice, ¿la adicción al tabaco o tabaquismo también es hereditaria o es causada por diferentes factores? O sea, otros factores que no son hereditarios. Yo le diría que la doctora comenta al respecto, de repente ya tiene la respuesta. El hábito de fumar hereditario, más que hereditario, es un hábito que inicia socialmente y posteriormente se transforma en una adicción química, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que está relacionado más al ambiente social y posteriormente a la adicción química que causa este hábito tan nocivo, ¿no? Sí, como dice la autora, esto nunca es hereditario. Lo que hereda es el hábito, el estilo de vida. Entonces, ahí es el problema. La abuela fuma, la mamá fuma, el papá fuma, los hijos fuman, los nietos fuman. Entonces, es una cadena de hábitos y estilo de vida que tiene la gente, que cuando uno empieza a fumar, lo hace a veces por imitación, fuma un poquito, 2 pitaditas, 3, le gusta por la adicción y ya se involucra dentro de los fumadores en cadena inclusive, que fuma desde que amanece hasta que anochece. Entonces, eso de que yo fumo un fin de semana, de vez en cuando, no, al final es fumador de todas maneras. Por eso que hay una clasificación de fumador leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, este tema del tabaco está bien enfocado, como lo dijo Cori, la doctora, que ha enfocado perfectamente cáncer gástrico, tracto digestivo y tabaquismo. Lo mismo pasa en algunos órganos y fundamentalmente eso pasa con pulmón. Entonces, la gente que tiene esos hábitos y estilo de vida a veces muere lo mismo, que muere con cáncer de pulmón, mi papá ha muerto con cáncer de pulmón, mi mamá igual, yo voy a morir, doctor. Si no haces prevención, no te quitas, no entras a un programa de cesación, obviamente vas a morir. Mi mamá, mi papá y mis tíos que son fumadores han muerto de cáncer de esófago, cáncer gástrico. ¿Por qué será? Es tabaco, hábitos y estilo de vida. Eso es importante que el auditorio y la gente conozca al respecto, porque muchos dicen, como la doctora comenta ahorita, eso va a depender de la cantidad de cigarrillos que fuma al día. Mayor cantidad de tabaco, más chance para hacer cáncer, más chance para enfermar. Menos tabaquismo, también pasa lo mismo.
Pero no se olviden la palabra que yo dije, idiosincrasia. Si la familia tiene un terreno genético de hacer cáncer, terreno de cancerización, entonces la persona que fume medianamente, poco, leve, puede también tener cáncer de diferentes órganos. Bien, muchas gracias, doctora Paredes. Quiero aprovechar para poder felicitarla por su ponencia, bastante didáctica. Toda la audiencia la ha podido comprender y ha podido elaborar preguntas que son muy importantes para la sociedad, para todos los ciudadanos que les interesa este tema de prevención. Agradezco al doctor Amorín y también por su participación y también resolviendo los comentarios que son muy importantes, ¿no? Por un enfoque holístico en este tema. No sé, doctora Paredes, si usted quiere darnos unas palabras finales antes de cerrar la actividad. Simplemente agradecer por la oportunidad de presentar este tema tan importante. Y bueno, es preocupante la realidad de nuestro país en relación a esta enfermedad y en relación al tabaco, a la cantidad de fumadores activos que existe en nuestra sociedad. Y creo que el mensaje final es el abandono del tabaquismo. Pasados 10 años, nosotros, los fumadores, podemos regresar y adoptar los factores de la población en general. Entonces, nunca es tarde para dejar de fumar y, como dicen, si nunca fumó, no comience, y si fuma, deje de hacerlo, ¿no? Creo que es importante estas discusiones para nosotros entender la gravedad de lo que significa el tabaco, y creemos que el compromiso de instituciones como es el Instituto en resolver este problema de salud pública es importante, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Doctora Morín, unas palabras finales, por favor. Bueno, ya lo dijo todo la doctora, solamente yo he hecho algunos comentarios y la Escuela de Excelencia de Control de Tabaco lo felicita a los dos, a Cori y al doctor Fernández, porque lo que han dicho obviamente se va a irradiar y va a ser un fenómeno de cascada de todos los participantes. Y les agradezco tremendamente su participación por este evento online y próximamente esperemos nuevamente tenerlo muy cerca de la Escuela de Excelencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches.